Ya decíamos desde ahorita que teníamos el privilegio de tener aquí a Milton Morrison de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, y Milton nos trajo como invitada a Silvia Alvarado de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. Y yo no sé para qué necesitan en Guatemala mucha brega, porque allá no se va la luz. Ya no se va la luz en Guatemala. Allá no sé. Yo he estado varias veces en Guatemala y no he vivido un apagón. En Guatemala no solo meten presidente preso, sino que resuelven el problema de la luz. Sí. Milton, vamos a darle un chance a Silvia, porque sí, sería bueno que ella nos contara la experiencia guatemalteca, cómo la Comisión de Energía es como el regulador de Guatemala. Correcto. ¿Cuál ha sido su experiencia? Yo tengo 55 años y desde que yo nací aquí en República Dominicana tenemos apagones y se va la luz y la oferta eléctrica no ha podido resolver las necesidades de los dominicanos. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? Gracias, Altagracia. Muchas gracias por la oportunidad. Pues como comentaba Milton, Guatemala hizo su reforma eléctrica al mismo tiempo que la República Dominicana. Inclusive compartimos los asesores técnicos y financieros en el proceso de hacer la ley y de hacer después la privatización. Afortunadamente para nosotros el proceso ha sido muy exitoso en mi país. La sociedad reconoce por sus resultados que la reforma dio buenos frutos. Es de las pocas leyes en el país que no ha sufrido modificaciones desde su promulgación, y creo que uno de los factores clave ha sido la institucionalidad, que ha sido muy respetada y se ha fortalecido mucho a lo largo de estos 20 años que precisamente este año se cumplen de haber sido promulgada la Ley General de Electricidad en el país. Y pues, como bien decían ustedes, no tenemos racionamientos desde que se privatizó. Hemos duplicado la capacidad instalada de generación y hemos logrado subir de 40%, que era el índice de electrificación, un índice muy bajito que había antes de la reforma, a 92%, según las estadísticas oficiales del gobierno el año pasado. ¿Y cuál es el precio kilovatio hora en comparación con República Dominicana? ¿Cuánto tiene que pagar un ciudadano por cada kilovatio? Mira, la tarifa residencial de baja tensión del área central, que es la mayoritaria, en este momento está en el orden de los 12 centavos de dólar por 12 kilovatio. centavos. Aquí en Milton. Aquí en promedio hay personas que la pagan en 25, otros en doble. 17 y los más bajos lo pagan en 10, pero esos son los que consumen menos de 200 kilovatios. ¿Pero el promedio aquí? No, pero el promedio anda en 18 centavos. Miren que lo vamos a hacer así comparando para que la gente vaya edificándose sobre estos dos modelos, ¿no? Sí, es interesante una cosa, y es interesante preguntarle a ella a propósito de lo que dice Milton. Aquí tenemos una tarifa curiosa. En la mayoría de los lugares del mundo donde se han producido reformas de esta naturaleza, no hay una penalización al consumo, porque el negocio del que vende energía es vender. Claro. Aquí uno no entiende por qué a mayor consumo, más allá de la cuestión un poco ética y un poco ambiental de disminuir el consumo de energía, a nosotros nos penalizan por consumo. ¿Cómo es en Guatemala? Bueno, yo supongo que esa situación que describes quizá obedece a algún subsidio cruzado que implementan para tratar de suavizar el precio al consumidor de bajo ingreso. En mi país, afortunadamente, la Ley General de Electricidad nos prohíbe rotundamente hacer subsidios cruzados. De tal manera que el gobierno sí subsidia directamente a los consumidores de menor ingreso. Carenciado. Sí, a través de una ley separada que se llama Ley de Tarifa Social. Esa gente hoy está pagando alrededor de 7 centavos de dólar, el que consume menos de 50 kilovatios hora al mes. Pero eso es un subsidio que el gobierno aporta con el producto de la venta de la hidroelectricidad que quedó en manos del Estado, que es prácticamente la única. ¿La mantiene el Estado, las hidroeléctricas? Una parte de las hidroeléctricas. Desde que nosotros reformamos, el Estado no ha invertido un centavo más en generación. Toda la generación que les comentaba, que se ha duplicado la capacidad, ha sido financiada con capital privado. ¿Y de qué depende la matriz fundamentalmente de Pues generación? estamos contentos porque hemos podido diversificar la matriz, que es un mandato de la política energética que tenemos. Ya estamos en el orden de 65% alrededor de
matriz renovable versus... ¿Renovable? Sí, un 35%. ¿Energía limpia? Energía limpia, hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar. Ya ustedes utilizan oye Altagracia, ya ellos van por eólica, Van por solar, geotérmica solar. y de carbón. ¿Qué tienen ustedes? Tenemos es una cantidad no muy pequeña de plantas de carbón, pero la ventaja es que alrededor de unos 500 megavatios de carbón que tenemos, son de los ingenios azucareros que queman bagazo de caña durante la zafra. Entonces, el carbón, con la sobreoferta que tenemos de energía eléctrica, se despacha muy poquito. Es biomasa esa, ¿no? Es biomasa. Entonces, biomasa. durante 6 meses al año, que es muy complementario al régimen de las lluvias, porque en la época Allá seca... llueve mucho también. Y ellos en la época seca se quema la biomasa, entonces nos ayuda a que la matriz sea todavía más limpia. Bueno, aquí se estaba utilizando, aquí en la época en que teníamos 16 o 17 ingenios azucareros, Sí. el ingenio, y Nieves lo sabe, el ingenio además le suministraba energía al entorno. Claro. El ingenio era un abastecedor. El ingenio era un abastecedor. En el proceso de todo. En el proceso de reforma nuestro, que incluyó también a los ingenios, perdimos los ingenios. Y perdimos los peloteros, porque San Pedro ya casi no produce peloteros, porque no apoyan el deporte, ni apoyan nada. La privatización para nosotros fue traumática. Pero yo quiero hacerle una pregunta que se me ha quedado en el aire a propósito de la experiencia suya. Yo le decía que desde 1961 en República Dominicana estamos viviendo la experiencia de apagones, de crisis. Si usted transita, por ejemplo, por la zona norte de la capital, que a usted no le va a usted no va a ir porque a los turistas no lo llevan para allá. Usted Pero ella lo ve del puente. Ella ve del puente. Pero si usted ve hacia la zona norte, si usted se va del país de noche, usted va a ver que para allá no hay luz. Todos los faros están apagados. ¿Qué situación vivía Guatemala hace 20 años que lo llevó a ustedes a buscar una reforma? Bueno, precisamente ayer que estábamos compartiendo con el ministro Isa Conde en el evento del Foro Eléctrico, yo le hacía el comentario a él, le dije, usted me ahorró el explicar cómo estaba Guatemala cuando tuvimos que hacer la reforma, porque era la misma circunstancia, empresas estatales eléctricas colapsadas, Sí. una red sin mantenimiento, la generación estática y pues la economía sufriendo de los desórdenes del tema eléctrico. De tal forma que al país no le quedó opción. Tuvo que tomar esta reforma porque inclusive los organismos multilaterales habían advertido que si no se tomaban medidas de fondo, ellos iban a cerrar las ventanillas financieras para Guatemala. Y teníamos racionamientos, estábamos comentando con Milton, tuvimos una época de racionamientos de unas 4 a 6 horas programado diariamente durante como 6 meses. En ese momento... ¿6 meses? Sí. ¿Y ustedes se cansaron con 6 meses? Fue terrible. Pero qué guatemalteco más abusador. Mira, aquí se inauguró el Fue sistema horrible. eléctrico en 1896, en agosto de 1896, el presidente Ulises Ceró, y esa misma noche se fue la luz. Sí, no, e inclusive tuvimos que tomar medidas de emergencia como otros mercados, como ustedes. Sí. Tuvimos que llevar unas barcazas de generación de la recordada empresa Enron. Estuvieron en Guatemala. Lo que sí es cierto, yo les Aquí comentaba traímos ayer, Enron, pero no prendió nunca, y había que pagarle. ¿Te acuerdas, Altagracia? En Puerto Plata. y yo sí les comentaba, el país firmó contratos de largo plazo en ese momento para paliar la crisis. Y los respetamos. Duraron 18 años y tuvimos que respetarlos y tuvimos que asumir el costo en la tarifa de eso, pero ese respeto a los contratos también brindó mucha certeza jurídica a los inversionistas, de tal suerte que el país sí se percibe como un país que respeta mucho los contratos. A mí me llama la atención que ustedes tienen 3 cosas resueltas. Generación, tienen un bajo costo de kilovatio para la población y tienen un impacto muy positivo con las energías renovables, limpias. Me habla de un 60% de la generación y eso para un país pobre del continente eso es maravilloso. ¿Cómo incide la superintendencia o cómo se llama su organismo? Comisión Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cómo incide la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para establecer, regular? ¿Cuál es el mecanismo? Mira, yo considero que un factor clave es que debe de quedarse en un ámbito muy técnico. Muy técnico. Nosotros hacemos un trabajo... Aquí son muy técnicamente políticos. Sí, nosotros somos nominados, somos 3 directores en la autoridad superior de esta entidad.
tenemos que llenar un perfil técnico, tenemos que... ¿No lo elige el partido? No, tenemos que llenar un perfil técnico. En el caso mío, yo represento, dentro de esta junta directiva, represento a los inversionistas, porque antes de ser reguladora yo tuve varios años, inclusive visité mucho el país de ustedes trabajando con algunos inversionistas acá. Y entonces yo tengo la silla que representa a los agentes inversionistas en el sector. Es un proceso muy competitivo, tienes que llenar el perfil técnico, como te decía, de tener X años de experiencia en el sector, no tener vinculación con ninguna de las empresas reguladas en el sector. Y el periodo es por 5 años y es absolutamente respetado, no te pueden remover del cargo a menos que hayas incurrido en falta a tus responsabilidades. El otro comisionado es nominado por la academia y también... ¿La academia se refiere? Las universidades. Las universidades de Altagracia. Los rectores del país. Y el tercero es nominado directamente por el Poder Ejecutivo. Y así estamos, pero es una estructura interesante porque da mucho balance. Claro. Es bien difícil que alguien imponga. De hecho, el presidente de la comisión, que tiene exactamente el mismo rol y las mismas facultades y preventas que el resto de los comisionados, no tiene doble voto ni nada. Entonces, tenemos que tomar decisiones de consenso y creo que hacemos un buen balance porque cada quien trae una experiencia diferente y tratamos, no tenemos injerencia política ni influencia en eso. De hecho, le hacíamos el comentario hace poco con mi colega presidente. Le decía, mira, el presidente Jimmy Morales tomó posesión hace 10 meses y no lo conocemos. No hemos tenido que ir a su casa. Eso significa que están bien. Sí, nuestro trabajo es técnico y eso es muy bueno. Es un perfil bajo también. Muy poca gente se entera, digamos, de nuestro rol. Tratamos de no hacer mucha presencia pública, porque mientras más te conoce la gente, más presión te hace en la toma de decisiones. Usted está haciendo que no dé vergüenza. Sí. Pero yo quiero preguntarle algo para darle una oportunidad a Milton, con el que tenemos que hablar de si hay del parto eléctrico, porque sí, ya tiene un periodo de gestación. Ese muchacho se va a pasar. Se va a pasar, no nace, ese se va a pasar y es ¿cuánto le costó o qué ha invertido Guatemala en estos 20 años para lograr ese sistema eficiente que le resulta al Estado, le resulta a los ciudadanos y les resulta al país cuya economía más ha crecido en el mismo periodo, porque la economía que más ha crecido en Centroamérica es la de Guatemala? ¿Cuánto invirtió Guatemala? ¿Hay un número de eso? Verdaderamente, mira, yo tuve la suerte de trabajar con una agencia de cooperación cuando se hizo... Perdóneme que le interrumpa, dice alguien que Guatemala solo tiene a Guatemala, que lo demás es casi rural, que por eso le ha salido tan fácil a ustedes. Bueno, yo le cuento. Es cierto, tenemos una población rural grande. Esa población rural es servida por operadores privados también. También. Es decir, si tienen el 95% de electrificación, todo el mundo tiene. Tienes razón. Sí, no, y eso es, pero tal vez para aclarar la duda del televidente, obviamente tenemos, como ustedes bien lo saben, una población viviendo en condiciones de pobreza. Por eso les mencionaba que el gobierno da un aporte solidario, subsidiario a esta población a través de un subsidio. Pero además hay un factor, no se va la luz, que usted acaba de decir. Sí. No se va, no tiene interrupciones. Sobre la pregunta de ella es muy importante. Que no sí, mira, entonces te contaba, yo tuve el privilegio de participar en el equipo que trabajó en la reforma, porque trabajaba con una agencia de cooperación en esa época. Y mira, no te voy a hablar de la cifra porque le prometí al consultor. Era tan bajito lo que le pagamos porque no tenía más presupuesto para traer al consultor chileno que nos ayudó. Y me dijo, señora, yo le voy a ir a ayudar porque usted me ha pedido con mucha vehemencia que la vaya a ayudar, pero usted se compromete conmigo que no va a decir cuánto nos pagaron, porque realmente nos hizo, eran centavos para decirte de lo que ha sido para el país el beneficio de estas reformas. Te podría decir, no llegó ni siquiera a los $100,000 entre todas las consultorías que se pagaron, por supuesto, en el marco regulatorio. Y la parte de la privatización, como ustedes saben, los bancos de inversión trabajan con un success fee. Entonces, de las ventas que se hicieron de las empresas distribuidoras, ellos cobraban un porcentaje. Pero una cosa que me pareció interesante de lo que hizo mi país
es que los ingresos que pagó una de las empresas españolas que estuvo como operador por las empresas rurales, esos ingresos el gobierno no los tocó, los puso en un fondo de fideicomiso y los designó para hacer electrificación rural. Por eso fue que logramos el incremento en la cobertura tan interesante. Antes de la pausa, ¿cuánto creció? Vuelve y diga, ¿cuánto creció la cobertura del servicio eléctrico en Guatemala en estos 20 años? Del 42% al 92%. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Guatemala? Se estima que 17, porque no ha habido un censo recientemente, pero sabemos que ya superamos los O sea que 17 cuando millones. creció de 42 a 95 son como 9 millones de personas. Así mismo. Bueno, vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de eso. Y no nos pongamos a llorar, que no hay necesidad de eso.